y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos. Se acercó al maestro un leproso suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido Jesucristo de él, tendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole: no se lo digas a nadie. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Evangelio según San Marcos capítulo 1, versos 40 al 45. Jesucristo, el Hijo de Dios, presenta el nuevo rostro de Dios. El poder de Dios está por encima de cualquier mal que pueda existir en la sociedad. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 14 de enero, año 2021. El texto del Santo Evangelio en el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, a partir del verso 40, presenta la tercera faceta de la misión de Jesús. Cómo el Maestro organiza perfectamente la misión y le coloca un objetivo a la misión. Y la misión siempre se trata de salvar y no de condenar. La misión siempre es tener caridad con los demás y no excluir o humillar a las demás personas. La misión siempre es darle la mano a los demás. Ese es el objetivo fundamental y esencial, y así inicia la misión del Maestro. El Maestro va encontrando personas, momentos, acontecimientos que le van dando como todos esos elementos para que uno de católico, misionero o consagrado sepa muy bien para dónde va la misión. Cogiendo y curando a un leproso, Jesús revela el nuevo rostro de Dios. Hay detalles como de tocar al leproso, hablar con el leproso, sanar al leproso, volver a traer el leproso y incardinarlo en la comunidad y pedirle que no se lo cuente a nadie. Revela también el acontecimiento como esa gran fe del ser humano, del leproso, ante el poder y la gracia de Dios. Cómo la fe de una persona adquiere tanto poder de sanación, de liberación, de misericordia y de caridad. Cómo decirle a una persona: tú no eres un excluido. Como decirle: vete y preséntate ante los sacerdotes, como para hacer las cosas por la derecha. Yo sé que los seres humanos están equivocados. Yo sé que están equivocados desde antes, desde tiempos de Moisés, mucho tiempo antes, 800 años antes de este evangelio. Y como que ese tipo de personas eran consideradas como impuras y no podían estar en contacto con la comunidad, como pecadoras. Y eso es duro para un ser humano. Excluirlo, tú no eres un excluido. Como Jesucristo le dice: incardínate nuevamente y ve y preséntate ante los sacerdotes. Quiere que la persona curada entre a convivir nuevamente, a ser parte de la comunidad. Como una persona que es perdonada, convertida, sanada, entra a formar parte nuevamente de la comunidad. Como un Pedro apóstol supo ponerle cuidado a su maestro y no terminó mal como Judas. Al menos le puso cuidado a su maestro.
escuchó al maestro, se sanó con su maestro, corrigió el error a tiempo, porque eso fue lo que hizo en la práctica San Pedro, corregir a tiempo su error y se convirtió en el primero de los apóstoles. El otro no lo logró porque no quiso corregir el error. Que ya el asunto no es que la persona sea excluida de una religión, de una sociedad, o se le declare pecador ante los demás, sino que el problema es que es la misma persona la que se condenó, no es Dios quien condena a las personas. Y Dios le insistió varias veces a Judas y él no quiso aceptar la propuesta. La misión de Jesús de Nazaret tan interesante hoy para enseñarnos cómo Jesucristo con su misión muestra el nuevo rostro de Dios, el poder que está por encima de cualquier mal que pueda existir en una sociedad. Esa misión del maestro primero llama a los discípulos, segundo forma comunidad con esos discípulos, y esa palabra comunidad sí que es clave, definitiva. La gente queda admirada porque le están mostrando una religión tan diferente. Es decir, la gente queda admirada de este Señor que se llama Jesús de Nazaret, cómo es de noble, cómo es de amable, cómo es de santo, cómo es de perfecto, cómo es de sabio, cómo tener pastores tan buenos, tan llenos de Dios, que no juzguen a las demás personas y no sean duros con los demás. La gente quedaba admirada de la nobleza de Jesús de Nazaret. Es decir, crea una conciencia crítica en materia de religión Jesús de Nazaret, una manera crítica de ver la vida y de la sociedad, y así se presenta ante la sociedad jerosolimitana el maestro. Expulsa a un demonio, lucha contra el poder del mal, cura a la suegra de Pedro, restaura la vida para que las personas le sirvan a los demás, sana a la gente y la gente se levanta y se va a servirle a los demás. Utiliza la oración como un medio de evangelización, es decir, la oración hace parte cotidiana de la evangelización, del anuncio, de la catequesis, de la dedicación a las demás personas. Jesús sigue anunciando la palabra, no se devuelve, no se encierra en los acontecimientos, y el gran poder de esa misión es que reintegra a los excluidos, a las personas que la sociedad. Y muchas veces nosotros mismos somos tan duros a veces con las personas que se sienten excluidas y no aceptadas en una iglesia. El Papa Benedicto XVI, en un Angelus Regina Caeli, el Papa emérito hablaba de ese gesto tan maravilloso en la misión de Jesús de Nazaret. Y decía el Papa, superando la prohibición legal, el Hijo de Dios queda limpio, le dice a esta persona enferma, y con ese gesto y con esas palabras encarna la voluntad de Dios de curar la gente, purificar del mal, que no arruina las relaciones con los demás, y en el contacto entre la mano de Jesús y el leproso queda derribada toda barrera entre Dios y la impureza humana. Oigan la reflexión de ese Papa emérito. En el momento en que Jesús toca al leproso, si quiero, queda limpio, dice el Papa, queda derribada toda barrera entre Dios y la impureza humana, entre lo sagrado y su opuesto, no para negar el mal y su fuerza, sino para demostrar que el amor de Dios es más fuerte que cualquier mal. Ahí viene el amor de Dios. El amor de Dios es más fuerte que cualquier mal. El Papa Francisco, en una homilía en la Casa Santa Marta, un 15 de febrero del año 2015, hablando del mismo tema, decía el Santo Padre cómo es de importante entender el dolor y el sufrimiento, el mal de un ser humano, cuando la misma sociedad se encarga de lapidarlo. Pide que sea alejado, marginada esa persona, y mientras dura ese mal en la persona lo declara impuro ante los demás. Cuánto sufrimiento, decía el Papa Francisco, cuánta vergüenza de un ser humano sentirse criticado y señalado por las demás personas, física, socialmente, psicológicamente, espiritualmente. Oigan ese papá, se está metiendo como en los zapatos del leproso.
o en los zapatos de tantas personas que tenemos en la sociedad juzgadas por otras personas, señaladas por otras personas, personas que prácticamente le dañan la vida a cualquiera y lo ponen a vivir como un muerto. Decía el Papa Francisco, decía esta frase que la voy a decir así como al pie de la letra, es decir, es como un muerto viviente, dijo el Papa en esa oportunidad. Parece un muerto viviente, como si su padre le hubiera escupido en la cara. Esa fue la frase exacta, lineal que dijo el Papa, para hacernos tomar de conciencia de cuánto mal se le hace a una persona cuando una persona tiene una falla, una debilidad, y la señalamos o la indicamos, la sacamos, la excluimos o le decimos usted no es digno de esto. Muy duro para un ser humano eso. Demasiado doloroso, dice el Papa Francisco, física, social, psicológica y espiritualmente. Qué buena lección nos dio hoy la Santa Biblia para imitar al Hijo de Dios. Cuando el amor de Dios está por encima de cualquier pensamiento, el poder de Dios y el corazón de un alma muy buena está por encima de cualquier mal, juzgar y lapidar a cualquier ser humano. Y ve si hay en mí, Señor, caminos de perversidad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,